Buenos días, vamos a comenzar con la junta semanal. De entrada, quisiera también desearles un muy buen año 2022, también mis mejores deseos para ustedes, así como para todas sus personas queridas, y que realmente sea un año de crecimiento. Y vamos a empezar, digamos, con todo el recorrido de los comentarios semanales. Esta semana vamos a tomar en cuenta los bullets, las evaluaciones de mercados, desempeño de mercados en la parte de México, cuáles han sido la evolución de los activos nacionales, así como la perspectiva de divisas. También dándoles de manera preliminar que en la próxima junta, en la de la siguiente semana, vamos a conversar en general cuáles son nuestras perspectivas para los principales activos financieros, ya sea los índices en la parte del IPC, también en la parte del S&P 500 y algunos otros activos o variables importantes o de relevancia, como tasa de interés, inflación y el tema de crecimiento económico. Entonces, ahorita vamos a llevar a cabo un resumen bastante rápido de cómo nos estamos ubicando en este momento, cómo estamos iniciando el año y cuáles fueron los elementos más importantes en el desempeño de los activos financieros durante 2021. ¿Con qué está iniciando la semana? Creo que lo más importante es, en general, durante, digamos, el mes de noviembre, las preocupaciones más importantes se habían orientado a que en general la variante de COVID, Omicron, tuviera un impacto más fuerte en las economías, en que a partir de la letalidad que registraban las personas. Sin embargo, lo que se está observando es que en general las actividades económicas sí se están viendo afectadas porque algunas restricciones en cuanto a la producción y en cuanto a la organización, están teniendo que levantarse para tratar de limitar el contagio que ha sido bastante fuerte en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en México, pero que en general la actividad económica se mantiene bajo una senda de crecimiento y expansión. El día de ayer y antier se dieron a conocer los indicadores de manufacturas en Europa y en Estados Unidos. Estos indicadores regularmente cuando se ubican por encima de los 50 puntos, te sugieren niveles de expansión. Ahorita lo que hemos estado viendo es que están ubicando entre niveles de 56 a 59 puntos. Por lo tanto, esto le ha dado cierta certidumbre a los inversionistas para continuar en activos de riesgo. Hemos visto también una baja del dólar en los mercados cambiarios que ha contribuido a esta percepción de estabilidad. Los contagios de COVID están en niveles récord, lo que les venimos platicando, y esto es importante también en el sentido de que muchas de las economías o muchos países van a tener que nuevamente mantener por un periodo relativamente corto, pero los van a tener que hacer las restricciones para tratar de limitar el número de contagios. Y con ello va a afectar, por así decirlo, nuevamente la percepción en cuanto a las presiones inflacionarias. Estaremos viendo que también los cuellos de botella van a permanecer muy probablemente de manera importante durante la primera mitad de 2022 y que con ello pues la política monetaria va a tener que actuar, por lo menos en el caso de Estados Unidos. En los primeros días hubo un repunte del dólar, particularmente contra divisas fuertes. Sin embargo, durante los últimos 2 días ha habido nuevamente una debilidad, orientado todo esto a una percepción de estabilidad en los riesgos globales y en los riesgos nacionales. Y más adelante vamos a platicarle. En el caso de México, lo que nosotros estamos viendo es que sí, durante la primera mitad de 2022 podríamos estar viendo cierta afectación de nuevamente un refortalecimiento del dólar en los mercados cambiarios. Sin embargo, la sensibilidad que debe de representar el tipo de cambio o el peso mexicano en comparación a otras divisas, ya sea desarrolladas o emergentes, tiene que ser menor. O sea, si vamos a estar viendo que a lo mejor el dólar se va a estar fortaleciendo en 0.40% o 0.50%, probablemente el peso mexicano lo haga, pero en una medida menor, atribuido a perspectivas monetarias y a un balance todavía económico pues bastante robusto. El otro punto es importante, las tasas de bonos soberanos están repuntando alrededor del mundo. Hemos visto que por lo menos el bono de Estados Unidos, el yield, está a niveles de 1.45%, 1.40 y ha subido a 1.60%. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros estamos viendo es que muy probablemente bajo este elemento de presiones inflacionarias, ya sea por el tema Omicron, por el componente no subyacente, que los precios de los energéticos ya se han estado recuperando de manera importante. Vimos un West Texas que estaba a niveles de $60, 65, y ahorita ya nuevamente hacia niveles de $75.
Todo esto nuevamente estaría dando lugar a presiones de inflación en la medida que la actividad económica también permanece fuerte. Entonces, el rendimiento de los bonos podrían estar descontando que ya sea durante el segundo trimestre o el tercer trimestre haya incrementos en la tasa de interés de referencia, por lo menos en el caso de Estados Unidos. En el caso de México, igual lo vamos a platicar, pero lo que estamos viendo es, deberían de continuar con este incremento de 50 puntos base. Sin embargo, algunos elementos coyunturales que te podrían estar diciendo que, dado que la inflación se encontró por debajo de los pronósticos del mercado durante la primera quincena de diciembre, podría dar lugar a cierta discusión. Sin embargo, los datos de diciembre o finales de diciembre y principalmente también enero podrían estar repuntando, dado que nuevamente los precios de los energéticos se han recuperado. Y segundo elemento, el componente subyacente sigue mostrando esta resiliencia que muy probablemente podría estar acelerándose un poco más hacia principios de 2022. Y bueno, esta semana creo que vamos a iniciar el año bastante activo. Va a ser una semana de indicadores económicos relevantes. El día de mañana nuevamente se dan a conocer algunos indicadores de servicio en Estados Unidos, también en Europa, pero el día viernes podríamos ver los movimientos más sensibles o más fuertes en los mercados financieros. Por una parte, vamos a estar viendo en Estados Unidos la publicación de las nóminas no agrícolas, en donde se espera un crecimiento alrededor de 400,000 empleos y que la tasa de desempleo pues también descienda hacia un 4.2%, 4.1% durante el mes de diciembre. Si los indicadores permanecen robustos, que es hasta cierto punto una probabilidad, podríamos estar viendo cierto refortalecimiento del dólar en la medida que efectivamente la actividad económica empiece a dar señales de que la inyección de liquidez tendría que disminuir y que también las tasas de interés podrían estar mostrando un aumento en el segundo trimestre de 2022. Ahora bien, aquí llevando un resumen, el desempeño de los ETF, a través si uno hubiera decidido invertir en cada uno de estos mercados, en el caso de Brasil, en el caso de China, realmente nuestra colocación de stock picking lo encaminamos mucho hacia la parte de Estados Unidos, fue donde le dimos una mayor ponderación, de ahí un poco de México y en la parte de Europa. En el caso de China, también estábamos llevando cierta colocación y creo que fue uno de los elementos que registró una pérdida significativa de 21%. Sin embargo, digamos que los mercados donde más encaminamos las perspectivas y que para 2022 nos mantenemos positivos, pero que no descartamos un tema de corrección de mercado. Ahorita lo vamos a platicar en los próximos slides. Tiene que ver con temas de evaluación. Estamos viendo que si uno hubiera decidido invertir, por ejemplo, en el caso de un SPY, hubiéramos tenido cerca de un 28% durante 2021. También el caso de México, a través de Nasdaq, esto más en pesos, cerca de un 20%, pero en general habían sido como los mercados que sobresalieron durante 2021 a través de inversión en vehículos, ¿no? La evaluación relativa, creo que esto es un argumento que nosotros vamos a decir, podemos mantener cierto nivel de prudencia y creo que es lo que hemos estado observando a principios de año, un mayor tono de prudencia por el alza en las tasas de interés o en las tasas libres de riesgo que impactan en las valuaciones de los activos financieros, aunado al hecho de que algunos múltiplos pues también te sugieren el pago de una prima significativa. En el caso del S&P 500, estamos viendo que por lo menos al día del 3 de enero de 2022, sí se mantiene por arriba del promedio observado en los últimos 5 años y por arriba del promedio, digamos, mundial. Entonces, en general, nosotros vemos sí un tema de corrección, que pueda haber una situación coyuntural en donde la actividad económica permanezca fuerte, la inflación no esté cediendo de manera importante a como se ha planteado incluso durante semanas o meses anteriores. Y un tercer elemento, que las tasas de interés pues sí tengan que moverse en el corto plazo, o sea, el corto plazo, hablando de los próximos 6 meses. En el tema de México, y creo que ese ha sido un argumento importante de por qué hemos visto un avance, realmente las valuaciones, entendiendo que hacia 2022 tal vez las tasas de crecimiento no van a ser altas, estamos hablando nosotros que estamos viendo un tema de 3%, pero en general seguimos bajo este canal
digamos, de expansión y que realmente las valuaciones, si uno estaría buscando algo que podría presentar un descuento, que es lo que nosotros visualizamos, es el caso de México. En algunos otros donde se encuentra ya nivelando un poquito el tema de evaluación a través de precio-utilidad, se encuentra también en el caso de Europa, en el caso de Francia y bueno, en el caso de China. Si uno lo ve en temas de precio-valor en libros, digamos, estamos en el promedio, pero realmente estar en el promedio no es malo en su comparativo histórico, entendiendo que en la mayoría de los mercados ya se encuentran superando su promedio de los últimos 5 años y en el caso del S&P 500, pues hay un tema más alto. Aquí otro señalamiento que igual ponemos es, no vemos todavía un tema de burbuja financiera porque realmente el crecimiento económico sigue siendo el escenario base y que realmente compararlo, por ejemplo, contra niveles más fuertes que fueron registrados durante la burbuja del .com, sí implicaría que estas valuaciones se estuvieran, por ejemplo, al doble o al triple. Pero la realidad es que la inyección de liquidez desplegada por los bancos centrales se encuentra generando distorsiones de mercado que a menos de que fuera una alza, digamos, agresiva y sostenida de las tasas de interés en países desarrollados, podría llevar a una situación de bajas sostenidas también en los índices accionarios. Sin embargo, el tema gradual, también el tema de resolver de manera paulatina los cuellos de botella, pues estaría evitando de que fuera una situación de bear market. Vemos un mercado alcista de mediano y largo plazo, pero durante la trayectoria, en los próximos meses, sí vemos la posibilidad de que se presenten correcciones de mercado. Ahora, en la parte de desempeño de acciones mexicanas, el rendimiento creo que fue un año bueno para, en general, el mercado de Estados Unidos, pero también para el mercado nacional. Vimos que, por ejemplo, algunas compañías que tuvieron una pérdida, pues tiene que ser Peñoles, más por un tema de producción dentro de distintos elementos en Latinoamérica, que están bajo también unas reformas estructurales y políticas. En el caso de Bolsa, tanto desde deslistarse emisoras, así como cierta iliquidez o cierta sequía de nuevas ofertas públicas que contribuyen al tema de ingresos, pero en general, digamos que las compañías, tanto de sectores cíclicos como de sectores contracíclicos, se han mantenido bajo un tema de rendimiento bursátil. Las grandes ganadoras han sido América Móvil, Alsea, Bimbo, Arca Continental, Cemex, donde muchas de estas compañías tuvieron una baja significativa durante 2020, 2021 en general. Las valuaciones para dichas compañías fueron buenas, pero también fueron acompañados por fundamentales robustos que contribuyeron a un avance positivo de las compañías en términos fundamentales. Un avance orgánico y algunas otras pues también tuvieron temas corporativos como incrementar, digámoslo así, en la parte de América Móvil, el fondo de recompra de acciones. Entonces fueron acompañadas de varios elementos favorables. En la parte del IPC, como lo vimos en las gráficas pasadas, realmente diríamos que hay una holgura para que 2022, si vemos esta situación de expansión y de que en Estados Unidos se empiezan a desplegar los recursos procedentes del paquete de infraestructura, también el arrastre económico externo, tanto compañías directamente ligadas con la economía de Estados Unidos, pero también de manera implícita por todo el despliegue de recursos que se presenta en el mercado interno, tendríamos que ver nuevamente esta senda de crecimiento. Y esto apoyado en que realmente las valuaciones, si uno lo ve, pues se encuentran por debajo no solamente de sus últimos 5 años, sino también del observado en 2008. El único nivel que podríamos estar discutiendo es el apalancamiento financiero, pero realmente los niveles de 2.5, 2.6 son bastante manejables bajo una situación de crecimiento. Entonces, incluso te brinda la oportunidad de comprar expansión a través de sinergias, ya sea fusiones o adquisiciones o algunos otros eventos corporativos relevantes que podrían acelerar el crecimiento de las compañías. Entonces, en general lo estamos viendo. Nosotros, donde planteamos de momento nuestro objetivo para el IPC en 2022,
lo estamos viendo en 57,500. En la próxima reunión vamos a dar cómo estuvieron nuestros pronósticos para el año y también cómo se ubicaron realmente. En la parte del IPC, nosotros estamos viendo niveles de 52,800 y cerró más que nada en niveles de 53,200, muy parecido a lo que estamos visualizando. Y en la parte de Viva, lo ubicábamos en 1100 y el observado para el 31 de diciembre fue alrededor de 1101. Entonces, ahí estamos más que nada orientando todavía un nuevo máximo histórico, por lo menos para el IPC. Esto también es muy importante porque no solamente ha contribuido a que las acciones tengan mayor holgura ante una menor demanda de prima de riesgo. Estamos viendo que en general el CDS o los Credit Default Swaps a 5 años de distintos países se han incrementado. En el caso de Colombia hubo un incremento, en el caso de Rusia, en el caso de Brasil, en el caso de Turquía y en el caso de México descendió. ¿Qué pasó para que descendiera? De acuerdo al nivel de la prima de riesgo al 31 de diciembre, que fue cuando descendió, hay que recordar que en ese momento Banco de México ya había decidido política monetaria. Entonces, al haber subido 50 puntos base, tuvo dos efectos positivos. El primer efecto positivo, y que lo vemos un poquito más adelante, es que te encarece irte corto contra el peso mexicano. Y el segundo elemento, al tratar de dar estas perspectivas de que es importante mantener el tema de inflación controlado, también se está dando esta perspectiva en general que tanto el tema inflacionario como el balance macroeconómico debería de permanecer relativamente robusto. Y a diferencia de otros países, en México la prima de riesgo sí descendió y se ha mantenido estable, a diferencia de estas otras economías donde aumentó, aunque permanece estable, ¿no? Digo, de momento las curvas soberanas siguen sufriendo recuperación económica, tal vez ha habido en el caso de Estados Unidos un cierto aplanamiento, digamos, la parte corta contra la parte larga, sin embargo, todavía permanecen bajo esta forma curveada que estaría dando lugar a que realmente el escenario base planteado por los inversionistas y por el mercado sigue siendo de recuperación económica. Los bancos centrales sí van a tener que estar actuando en inflación, quienes vemos que probablemente en 2022 van a terminar con la misma tasa, probablemente va a ser el Banco Central Europeo y también el Banco Central de Japón. Sin embargo, todas las otras economías desarrolladas sí podríamos estar viendo incrementos en tasa de interés. El Banco Central de Canadá, el Banco Central de Estados Unidos y el Banco Central de Reino Unido. Ahora, si bien les platicábamos que no descartábamos una volatilidad, a diferencia de lo que ocurrió en el mercado, sí realmente estuvo bastante tranquilo y mucho de esto apoyado por el tema de liquidez monetaria, porque realmente si bien todavía estamos en este proceso del tapering, el Banco Central sigue dándole recursos a los mercados financieros y las tasas no habían mostrado un repunte importante durante finales del año pasado. Ahorita, a diferencia de lo observado, sí ha habido un alza más importante en el yield de las tasas libres de riesgo y por eso estaríamos un poquito prudentes durante estos primeros meses del año. No vemos nuevamente un mercado bearish. En el corto plazo, nuevamente siguen siendo, digamos, bajo esta dinámica de crecimiento, expansión y evaluación, el tema de energías, financieras, salud y bienes raíces. Salud, no solamente por evaluación, sino por un crecimiento que podría dar lugar a una estrategia patrimonial. Y en el mediano plazo, pues podría ser un poquito más de tecnología, consumo discrecional, industriales y materiales. Ahora, esto era lo que les platicaba. Realmente lo que hizo Banco de México fue bastante, digámoslo así, sorpresivo para algunas instituciones. Si ustedes recuerdan, nosotros desde octubre, por ahí así cuando nos incorporamos a la encuesta de Citibanamex y a los distintos pronósticos, estábamos viendo que la tasa de referencia tendría que estar teniendo un 5,5%, pero tras el anuncio, digamos que tomó por sorpresa y realmente las posiciones cortas que estaban sobre el peso mexicano empezaron a disminuir. Estábamos en más de 50,000 y se bajaron hasta menos 4,792. O sea, te está diciendo que por lo menos haber subido la tasa de interés te encarece irte corto sobre la moneda y bajo esta perspectiva de que van a continuar el ciclo alcista, pues también te limitas a cierto punto que haya un posicionamiento especulativo en contra del peso mexicano, aunado a todas las variables y señales que manda el Banco Central.
Entonces, es lo que estamos viendo. Uno pudiera haber pensado, bueno, a lo mejor ocurrió con las demás divisas. La realidad es que no, fue un fenómeno más nacional, sobre el activo nacional, sobre la divisa. Estamos viendo que aquí en el mes de noviembre, estábamos en estos niveles, lo que vimos en la gráfica pasada, y se disminuyó hasta acá. Realmente, si uno lo revisa, sí hubo una disminución en algunas monedas, en el caso, por ejemplo, del euro, en el caso del canadiense, en el caso del real brasileño, pero realmente permanecen niveles similares a los que ya se venían observando. O sea, la realidad es que el efecto más fuerte se presentó en México y tiene más que ver con elementos, digamos, internos y perspectivas de lo que estaría ocurriendo. El de 2021 creo que fue un año bastante bueno para el dólar estadounidense. Vimos avances, por lo menos en el índice del dólar, el DXY, de 7%. O sea, vimos un avance importante en la mayoría de las divisas y en ese sentido el peso mexicano sí tuvo una pérdida, pero realmente muy por debajo a lo observado en otras divisas, tanto emergentes latinoamericanos como también de Europa. Y esto es lo que les platicaba. Realmente el peso mexicano estamos en niveles de 20.51, el índice del dólar repuntó ligeramente durante los primeros días de la semana, pero lo que se ha mantenido a la baja es la prima de riesgo país, por lo menos en este caso el credit default swap a 5 años, sugiriendo que si también uno lo pone o lo compara el credit default swap contra el IPC, en el momento en el que el credit default swap empezó a disminuir bajo esta perspectiva monetaria, control, balance macroeconómico, también el IPC estuvo repuntando, aunado a cierta apreciación del peso mexicano. ¿Dónde podríamos verlo? Miren, la verdad es que nosotros planteábamos más un nivel de 20.43, que es una parte importante, pero ahorita bajo este desempeño de que los indicadores están permaneciendo fuertes en Europa, dado las manufacturas y que ha permitido un posicionamiento en divisas de mayor riesgo que implica un carry trade pues más atractivo, también ha beneficiado, digamos, al peso mexicano. Tienes un beneficio por debilidad del dólar temporal en búsqueda de carry trade, más un beneficio por perspectivas monetarias bajo incrementos en tasa de interés. Entonces, podríamos estar viendo hasta un 20.30, un 20.27, dependiendo del apetito, pero creo que realmente el punto de inflexión o el pivote podría presentarse entre mañana y pasado, dado los datos de empleo en Estados Unidos. Aquí estamos viendo que la tasa la podríamos ver hasta niveles de 6.75% en 2022. La Fed vemos esta posibilidad de que estaría subiendo en la primera mitad de 2022 y en México la inflación seguirá con presiones. En diciembre y enero podríamos estar viendo, ya sea, se plantea que el punto máximo sea en diciembre, pero no descartamos que pueda ocurrir en enero, dado la recuperación que ha tenido el componente no subyacente o que muy probablemente va a tener. Entonces, ahorita vamos a estar como atentos a esa parte. Y ya nada más para terminar, recordándoles, en la próxima junta vamos a hablarles en general de nuestras perspectivas para las variables. Va a ser, fue un resumen general de 2021, los elementos más importantes que estarán dando lugar a la construcción de nuestras perspectivas que vamos a platicarles en la próxima junta. Y bueno, vemos nuevamente niveles en el primer trimestre hacia el 21, dependiendo, ahorita les decía, el punto de inflexión o el pivote podría presentarse el día viernes y también en las reuniones de los bancos centrales durante el mes de febrero. Y de un minuto. Perfecto. Y igual de antemano, muchísimas gracias por las preguntas. La verdad es que siempre favorecemos su participación y su interés. La primera es, con respecto a las valuaciones, el S&P 500 cerró con rendimientos el 31 de diciembre de 2021 de 28.7%. ¿Qué tanto más puede crecer? Mira, la verdad es que nosotros sí vemos todavía un rendimiento, digamos, lo cercano a un 8%, un 9%, pero durante eso hacia cierre de 2022, pero durante ese trayecto sí visualizamos que haya una situación de correcciones de mercado.
Como los vimos en los primeros slides, realmente las valuaciones cuando uno revisa precio, utilidad y precio a valor en libro se encuentran, digamos, superando su promedio de 5 años por lo menos en un 8% y también se encuentran superando los niveles que se observan en Europa, en economías emergentes, en general en los países y en los distintos índices accionarios. Lo que nosotros planteamos es, hay holgura porque realmente el tema fundamental que sería el crecimiento económico, las utilidades, los márgenes, que en algunos sectores son de entre 50 al 60%, resultan ser bastante buenos. Sin embargo, las valuaciones podrían hacer que el avance en los índices sea más rezagado y que durante este proceso, en donde vamos a iniciar con una política monetaria más restrictiva, dé lugar a volatilidad, que a su vez dé lugar a correcciones. Vemos, o sea, durante la primera mitad creemos que puede haber volatilidad, puede haber una situación de ajustes, pero que representan una oportunidad para colocarse hacia finales de año, donde realmente el paquete de infraestructura y la tendencia general de la actividad económica, pues no descarrile, digámoslo así, la expansión fundamental. En el caso del IPC tuvo un rendimiento del 20.6%. ¿Consideran que siguen siendo atractivo? ¿En qué nivel suena racionalmente aceptable? Miren, la verdad es que en el IPC, como lo vimos, fue uno de los mercados que tuvo rendimientos atractivos en el mundo. Fue durante 2020 los que tuvo una baja importante, ya había un descuento en las valuaciones financieras y que todavía en este momento, si uno revisa el precio utilidad o incluso el precio valor en libros comparativo a los últimos 5 años y comparativo a otros mercados mundiales, pues sí presenta también una situación de descuento. ¿Dónde vemos nosotros que bajo ese tema de crecimiento hacia 2022, bajo el PIB, un 3%, creciendo entre 3, un 3.5, y que afiances tus perspectivas de largo plazo una vez que se desplieguen los recursos del paquete de infraestructura en Estados Unidos y con ello arrastre económico, pues sí podríamos estar viendo niveles hacia un 47,000, perdón, hacia un 57,500, entendiendo que el apetito por riesgo también permanezca estable entre los inversionistas. La otra es, con respecto al cierre del balance de la Fed, que está cerca de los 8.8 trillones de dólares, ¿qué tanto peso tienen en la inflación y qué tan expansivo se puede quedar? Mira, yo creo que en general, realmente el tema de política monetaria, hay distintas corrientes en temas monetarios que te explican la inflación. Y bajo esta perspectiva, lo que te dicen los modelos es, si vas a inyectar por así decirlo, incrementas la base monetaria dentro de las economías, realmente la inflación no se presenta en el periodo consecutivo, sino se va presentando periodo a periodo hasta que el incremento en la base monetaria, o por lo menos lo que sugieren los distintos modelos, el incremento en la base monetaria se vuelve similar al incremento en el nivel de precios derivado de toda la liquidez y derivado de toda la disponibilidad de recursos que hay de la parte de los consumidores, de los demandantes, que se asemeja también al incremento de, digamos, los precios. Entonces, lo que nosotros estaremos diciendo es, en la parte inflacionaria actual, por lo menos en el caso de Estados Unidos, estamos viendo que mucho de esto, el incremento de los precios, corresponde al shock que persiste en la parte de la oferta, en las cadenas globales de producción o en las cadenas globales de valor, realmente se mantienen interrumpidas por el incremento de los contagios que no permite que se encuentre la operación al 100%, sino que tenga que estar un 60%, un 70%, un 80%. Entonces, eso ya empieza a afectar el costo de los fletes, nuevamente los costos de los energéticos se están recuperando y también en la parte de la demanda, que bajo esta situación donde las familias, los empresarios y los gobiernos nuevamente han dado lugar a una reapertura del 60-70%, lo que sea, pero el consumo se mantiene fuerte, pues te está dando lugar. Yo te diría que cerca de un tercio corresponde a la oferta o te diría más bien 2/4 en la parte de la oferta, 1/4 en la parte de la demanda y el restante sí tiene que ver con un tema de inyección de liquidez. Recuerden que tan solo ha generado distintas distorsiones de mercado. Por ejemplo, el spread que existe entre los índices o los bonos de alto rendimiento con los bonos de grado de inversión se ha achicado tanto que no había sido observado por lo menos en 5 o 10 años. Y eso corresponde mucho a las distorsiones de mercado que tiene derivado la inyección de liquidez.
Con respecto al mercado mexicano, no preocupa que cada vez hay menos emisoras. ¿Por qué el mercado mexicano no crece? Mira, la verdad es eso. Eso es una preocupación bastante visible. Creo que ha sido algo que le ha estado impactando dentro, por ejemplo, a Bolsa Mexicana de Valores, que también los ingresos futuros podrían estar disminuyendo derivado de que empresas ya se encuentren deslistando o que haya una cierta sequía en cuanto a nuevas emisoras. Yo creo que tiene que ver más con el alcance y la liquidez que podrían alcanzar las emisoras, y que por eso ha sido una limitante importante para entrar a una oferta pública inicial, por el tema de costos y por también el tema del alcance de financiamiento que las compañías estarían buscando. En este momento, en donde existe una posible subvaluación de algunas empresas, pues también estaría dando lugar a que algunas compañías decidan estar en un proceso de mayor certidumbre, donde realmente se reconozca el valor tanto actual como futuro de las empresas. Yo creo que ese ha sido una limitante importante, encontrar un tema de financiamiento atractivo para las compañías y que también permita no solamente a través de la oferta pública, emisión de acciones, sino también en un futuro, digamos, acceder a mercados de deuda donde las tasas sean un poco más atractivas. Yo creo que ese ha sido el tema fundamental. Bueno, creo que son todas las preguntas. Realmente agradecemos la participación de todos, también que se hayan conectado. Y recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, estamos para servir y para apoyar. Entonces, les deseo que tengan un excelente 2022 y mis mejores deseos para ustedes y para todos sus seres queridos. Hasta luego y nos vemos pronto.